9, Día de Martí. Pocas mentes y corazones han tenido en una sola persona la calidad y la virtud de José Martí Pérez. Qué ciudadano tan humilde y qué hombre tan grande. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Ay, Dios mío. Se metió tarde en el río, la sacó enferma el doctor, dicen que murió de frío. Ay, yo sé que murió de amor. Y hablando de amor, a las 3:40, la reina del rumbo de la tarde, Leila Mejía y Roldán. Gracias, don jefe. Mañana miércoles 20 de mayo debe iniciar la fase 1 del plan de desescalada que anunció el presidente en su discurso de ayer. Un discurso que tuvo algunos puntos importantes, positivos en mi opinión, como el tema del plan PATI, que se supone que debe tratar de ayudar a un grupo de trabajadores informales, que es algo que hemos insistido en pedir desde el principio, desde el primer discurso del presidente, porque entendíamos que quedaban desprotegidos. Sobre ese punto, de todas maneras, aunque en esencia es positivo, hay una pregunta que queda y aún no está bien respondida y podría afectar a una gran parte de esos mismos trabajadores informales que quedarían fuera. Y es qué pasa cuando el trabajador no tiene acceso a crédito. Ustedes saben que más o menos el 58% del trabajo en el país es trabajo informal. Y no es cierto que todos, ni siquiera la mayoría, tienen acceso a crédito. No es cierto que a todos los bancos prestan y que por ende pueden tener préstamos formales. Entonces, en el discurso se anunció que la base de datos que tienen para determinar a cuáles trabajadores informales les va a tocar el fondo del PATI, que son 5,000 pesos, es justamente personas que tengan préstamos formales, préstamos en la banca formal. Y partiendo del hecho de que una gran parte de esos trabajadores informales no tienen ese acceso, esos también entonces quedarían fuera. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo se les ayuda? No están en el programa de asistencia solidaria, no están en el programa de solidaridad, y si ese es el requisito para estar en PATI, tampoco van a estar allí. Y por consiguiente, eso queda en el aire y hasta el momento no se ha respondido qué va a pasar con ellos. Pero bueno, inicia la desescalada de un plan de 4 fases, que cada fase posterior depende de que la primera fase, la fase anterior, se haya ejecutado bien. Significa, tentativamente, el 3 de junio debe comenzar la fase 2, pero para que pueda comenzar la fase 2, la fase 1 tiene que salir bien. Y me imagino que cuando el presidente habla de salir bien, tiene que ver con los números y las cifras relativas al tema específicamente sanitario y de salud pública. Me imagino que tiene que ver con las cifras de los boletines que el ministro nos da todos los días. Porque, si bien es cierto que muchas de las razones que llevaron al presidente a tomar esta decisión, más que sanitarias, son económicas, tienen mucho que ver con la presión de sectores económicos que con justa razón sienten que la reapertura es necesaria porque están quebrados o al borde de la quiebra o han tenido un impacto económico muy negativo, y por ende las razones son puramente económicas, pero para que salga bien, me imagino que las cifras van a depender del tema sanitario, que debe ser prioridad, la salud de la gente y la vida de la gente. Por eso a algunos nos preocupa que se haya iniciado la desescalada ahora, partiendo de los datos que ha dado la misma autoridad, específicamente relativa a positividad, que es el aspecto que nos pide la OPS, que tomemos en cuenta más que todos los otros números para determinar si el país está listo para la reapertura. Ellos piden tener una positividad de 10% hacia abajo por 7 días y la verdad, eso no ha ocurrido en ningún momento. Nunca hemos tenido 10%. Lo mejor que hemos estado ha sido un 13, un 14, en un día bueno, pero en la última semana se ha mantenido entre un 17 y un 22. Y de hecho, la cifra más reciente, la de hoy, es de un 20% de positividad. Por ende, estamos muy lejos, estamos duplicando el porcentaje mínimo al que se refiere la OPS. Entre las cosas que deben abrir mañana
está el metro, la OMSA, el teleférico, y dicen que con el 30% de la capacidad y teniendo la gente la obligatoriedad de estar callado, cosa difícil en el dominicano, no sé quién lo va a controlar, ni cómo lo van a controlar. Las empresas que tienen 50 trabajadores o menos deben trabajar con 10 empleados, los que tienen más de allí deben trabajar con un máximo de 50%, y en todo caso, las personas mayores de 60 años de edad no son parte de esta desescalada, porque en todo caso tienen que permanecer en sus hogares. Significa que aquellas empresas que van a comenzar a operar con el 50% de sus empleados, por ejemplo, en ese 50 no puede haber personas de más de 60 años. Ahora me imagino que en la práctica va a ser difícil controlar que una empresa que debía trabajar con 10 empleados decida llamar 15, o que de esos que llamen realmente no haya alguno o algunos que tengan más de 60 años de edad. Si se viola eso, en teoría, se van a tomar acciones legales, pero no es tan fácil que el gobierno pueda ir de empresa en empresa y de negocio en negocio a supervisar si efectivamente cada uno de esos parámetros está siendo cumplido. Yo no digo esto porque quiera ser alarmista, sino porque me preocupa lo que veo que ha pasado en aquellos países donde intentaron lo mismo, que ya son más de 10 aquellos que comenzaron una desescalada muy parecida a la planteada aquí, y que han tenido que volver hacia atrás, incluso con medidas más estrictas por los rebrotes, como el caso de Chile, que no está lejos, está de este lado del mundo, y como tantos otros en aquel lado del mundo, como Alemania, como Corea del Sur, como parte de Japón, como China, aquí en las Américas también algunos pueblos de Brasil, y bueno, ese es el temor que me embarga, y sé que a mucha gente le preocupa también la posibilidad de que eso ocurra. ¿Lo menciono para infundir temor? No, lo menciono para que sepamos que el hecho de que mañana comienza una parcial reapertura no significa libertad, fiesta y calle. O sea, no es que ya mañana abren y vamos todos para la calle, vamos todos a lo que teníamos antes y volvemos al mambo, ¿verdad? No se trata de eso. Y como en la práctica las autoridades no pueden velar que todo se cumpla, es responsabilidad de cada uno de nosotros en nuestro entorno, nuestras familias, nuestros trabajos, tomar las medidas y extremar las medidas personales de seguridad para que esto salga bien, porque todos estamos interesados en que podamos volver a abrir la economía y todos estamos interesados en que lleguemos a fase 2 y a fase 3 y más adelante a fase 4, pero eso no va a pasar. Fase 2 en ninguna de las semanas va a pasar si no nos portamos bien en fase 1. Entonces hago el comentario solamente para que la gente tome en cuenta guardar el distanciamiento, usar la mascarilla y tomar todas las medidas que esté a su alcance para que las cifras no se disparen y mañana tengamos que comenzar de cero. Porque empezar de cero, después de tanto tiempo de sacrificio, tanto dinero perdido, tantas muertes, tanta enfermedad y todo lo que hemos pasado en esta cuarentena, volver de cero y volver peor sería para todos, para absolutamente todos, el peor escenario posible.